¿Qué tal, queridos amigos? Yo soy Mi Rafael nombre es Maxi. y hoy somos bandidos rurales porque vamos a ver el Kangasu. El Kangasu es un juego brasilero del señor Sanderson Virgolino y la ilustración de Dan Ramos. Es un juego basado en la cultura gaucha brasilera. Exactamente, De los Kangasus. Los cangasos, los cangaseiros eran como los cuatreros en Argentina. Es un juego que dura aproximadamente 30 minutos una partida, de 2 a 4 jugadores, y se recomienda que estos mismos tengan una edad aproximada de 12 años o más. El Kangasu es un juego de selección de cartas, o sea, es un draft mezclado con un poquito de set collection. Así que bueno, esta fue la introducción del Kangasu. Ahora vamos a ver un poco justamente cómo se juntan las combinaciones de las cartas. Claro. Y el despliegue del juego y todo cómo va el Kangasu. Ahí vamos. La preparación del Kangasu es bastante sencillita. Primero dejamos todos los recursos al alcance de los jugadores. Como recursos tenemos cachaza, harina y munición. Después separamos las cartas de estación y las ponemos de esta forma, con sequía, lluvia y sequía. También dejamos las cartas de objetivo cerca de la zona de juego. Lo más importante que tenemos que hacer es separar las cartas, separar los mazos por cantidad de jugadores. Si es una partida de 2 jugadores, usamos solamente las cartas que tienen 2 personajes. Si vamos a una partida a 3 jugadores, jugamos con estos dos juntos. Y si jugamos una partida a 4 jugadores, usamos todo el mazo. Nosotros vamos a simular una partida a 3 jugadores, así que este mazo queda fuera de la mesa. Una vez que hacemos todo eso, repartimos los objetivos. Que estos objetivos van a estar presentes en toda la partida. El juego, como sabemos, es un juego de draft. La mecánica principal es tomar una carta y pasar el mazo al jugador a la derecha. Lo que sí, en las cartas de estación nos indica cuántas cartas tenemos que dar a cada jugador. En este caso, tenemos que dar 7 cartas al jugador y cuando hayamos jugado 6, la séptima se descarta. En la segunda estación, les entregamos 8 cartas y jugamos las 8. Y en la tercera estación y última, de nuevo entregamos 7 cartas y descartamos la última. Una vez terminado estas 3 estaciones, termina el juego y pasamos al conteo de puntos. Siguiendo con el ejemplo, acá tenemos las 7 cartas. Nosotros tenemos que hacer, por ejemplo, jugar una carta y pasar nuestra mano al jugador a la derecha. Una vez que revelamos esta carta, cobramos el recurso que nos da esto. Por ejemplo, obtendremos un recurso, nos da una cachaza. Si vemos acá abajo, esta carta tiene una continuación. Y acá donde se viene la parte de colección de cartas. Tenemos que encontrar la segunda parte del refugio y colocarla acá. Y una vez que tenemos colocadas todas las cartas juntas, producen cierto efecto que es el que vamos a ver ahora. Estas son todas las combinaciones que podemos encontrar en el Kangasu. Cuando combinamos este tiroteo, se completa la combinación, se activa y podemos hacer que otro jugador descarte una carta única o cualquier grupo de cartas que esté incompleto. Recordemos que si queremos que otro jugador descarte la carta de jefe y tiene un forajido, esta carta de forajido se descarta automáticamente. Tenemos la combinación de emboscada. Cuando completemos esta combinación, automáticamente podemos robar cualquier recurso de otro jugador, por ejemplo este, y la ponemos sobre esta carta. Tengamos en cuenta que no podemos robar recursos si se encuentran en un refugio. Este grupo de refugios, cuando lo completamos, podemos activarlo automáticamente. Esta combinación hace que podamos tomar 2 recursos de nuestra zona de juego, por ejemplo estas 2, y las ponemos en esta zona. Una vez que están en esta zona, estas fichas no pueden ser robadas bajo ningún concepto y de ninguna forma. Además, al finalizar una ronda, podemos tomar cualquier otro recurso y volverlos a guardar acá, y este recurso va a ser intocable.
Cuando completamos el grupo de la iglesia, podemos activar cualquier grupo de cartas que ya hayamos activado. Así que esta combinación está buenísima. Cuando completamos el grupo de campamento, que no poseen efectos durante el juego, pero al final de la partida te permite duplicar los puntos de victoria de una carta única o un grupo completo a elección, que también pueden ser incluso el mismo campamento. Ahora vamos a hablar sobre las cartas únicas. Vamos a empezar por el jefe. Esta carta posee reglas especiales que la diferencian de las demás. Si al jugar esta carta ya tenés un jefe en tu banda, debes descartar el anterior y reemplazarlo por el nuevo. El jefe es inmune a todo efecto de carta tiroteo si hay al menos una carta de forajido en el área del juego del jugador. Esta carta además da 3 recursos: da munición, cachaza y harina. La carta de tiroteo es una carta especial, es una carta única que protege al jefe del efecto de tiroteo de otro jugador. Además nos entrega tantos puntos de victoria como cantidad de cartas tengamos. La primera nos da 1, la segunda 3, después 5, 7 y 9. La carta de ejército. Cuando juegas esta carta, los efectos de tiroteo y emboscada no pueden ser activados durante el turno. Los efectos no activados debido a una carta de ejército se pierden, aunque pueden ser activados más adelante cuando juegas con una iglesia. La carta de coronel. Al jugar esta carta, puedes elegir descartarla para sustituirla por una carta de pila de descarte del cangazo. La nueva carta elegida recibe los recursos normalmente. Cuando jugamos una carta de padre, podemos reclutar una carta de forajidos de otro jugador y colocarla en nuestra área de juego. Si la carta de forajidos tiene una ficha de recursos, el recurso se descarta y no cambia de dueño. Cuando jugamos una carta de bartijas, podemos intercambiar cualquier ficha de recursos, solamente una, que esté en nuestras cartas, por otro del pozo de recursos. Una vez que termina la tercera fase de estación, pasamos al conteo de puntos. Pero primero tenemos que eliminar de la zona de juego todas las cartas de grupos incompletos y con sus correspondientes recursos. Una vez que hacemos todo eso, nos quedamos con los grupos completos y con las cartas únicas. Primero, contamos los puntos de victoria que nos dan en la parte inferior de las cartas. Luego contamos los puntos de victoria que nos dan en lugar de recursos, por ejemplo esta y esta. Después activamos nuestros campamentos para duplicar cualquier puntaje que nos pueden llegar a dar un grupo de cartas o las cartas únicas. Y por último controlamos, sumamos y restamos los puntos que nos dan estos objetivos de esta zona. El jugador que tenga mayor cantidad de puntos de victoria después de hacer toda esta suma y toda esta resta es el ganador de Cangazo. Bueno, como vieron, el Cangazo es un juego del estilo draft, que quiere decir, pues repetimos de nuevo, es un juego donde tenés tu mazo, elegís una carta, la jugás y el resto del mazo va rotando con el resto de los jugadores hasta armar tu partida y tus combinaciones como aplicamos. A mi humilde parecer, a mi humilde entender, es un juego que necesitas mucho espacio físico en tu zona de juego, ya que llegas a tener hasta 20 cartas. Y tenés muchísimas cartas acá abajo. Con las combinaciones y más, pero igual necesitas tener un buen espacio importante. También el Cangazo, debo admitir que no es una de las mejores selecciones que puedo tener en la ludoteca. De todas formas es un juego correcto. Si sale a mesa no hay ningún drama de poder jugarlo. En lo personal preferiría otro tipo de juegos, pero como dije, un juego correcto y es un juego lindo. Si claro, quieren introducirse en los juegos o si lo ven y lo quieren tener, no hay ningún problema, es súper divertido. Pero bueno, eso para mí no es el juego que brille más. Sirve como introductorio totalmente, pero bueno, también coincido con Rafa, prefiero jugar otra cosa. Con todo respeto a la gente que la creó, pero bueno, es correcto. A mi parecer le falta un poco más de chicha, un poco más de enfrentamiento, un poco más de disputa entre los jugadores, pero es un juego que cierra, correcto, sirve como introducción, como dijo Rafa. Así que ahí está, ahí vamos. Y bueno, sin nada más que decir, un saludo a los cangaceros. Sin nada más que decir, nos vemos en el próximo video. Chau.